Hola chicos, bueno, comenzamos con una unidad nueva, la unidad número 2, que se titula Derivadas. Vamos a ver en el encuentro de hoy el concepto de derivada y algunos conceptos previos necesarios y la definición formal de derivada de una función en un punto. Bueno, vamos a partir trabajando un poquitito con el GeoGebra, donde tengo que mostrar algunos, como dije recién, conceptos previos y necesarios para entender la idea de derivada. Con lo cual lo que les muestro acá es la gráfica de una función, que es la traza que ven en azul, una función cualquiera, y el primer concepto importante, que es el concepto de recta tangente a una función en un punto. Esa recta negra que estamos viendo, que roza a la gráfica de la función en ese punto que también estamos viendo, llamado I, bueno, esa recta se dice que es tangente a la gráfica de esta función. El concepto de tangencia o de tangente, que ustedes probablemente lo asocien a trigonometría, pues en realidad es al revés. En la función trigonométrica tangente lleva ese nombre por este concepto geométrico. El concepto de recta tangente a una curva es, en palabras sencillas, digamos, la recta que hace contacto con la curva en un solo punto, rozándola, ¿sí? Fíjense que es como una recta como que roza a la gráfica de esta función en un único punto. Bueno, esa es la idea gráfica de recta tangente. Y una función sin discontinuidades y por ahora sin cosas extrañas, digamos, sin cambios bruscos de comportamiento, va a tener en cada uno de sus puntos una recta tangente. O sea, si yo a este punto lo arrastro hacia otro punto de la función, la recta tangente tiene que obligatoriamente acomodarse, de modo de seguir cumpliendo con esta idea de ser tangente a la gráfica de la función. Entonces voy a hacer una recorrida por lo que se ve del gráfico de esta función, para que vean cómo sería la recta única tangente en cada uno de estos puntos, ¿sí? Si yo cambio la inclinación de la recta en un punto fijo, entonces ya va a dejar de ser tangente. Va a ser otra recta, pero no va a ser la recta tangente. Entonces, primera idea principal, en cada uno de los puntos de la gráfica de una función, casi todos, tenemos la presencia de una única recta tangente, que es la que se comporta como les estoy mostrando acá en pantalla. Voy a borrar estos elementos, y la idea de derivada, o mejor dicho, una de las primeras aplicaciones que vamos a ver de la derivada es poder construir o poder conocer la pendiente de la recta tangente a una función en un punto, ¿sí? Y para construir esa idea vamos a empezar, bueno, justamente haciendo una construcción sobre esta función. Una construcción es una serie de elementos que se van agregando en un esquema para terminar concluyendo alguna idea importante. Bueno, entonces vamos a tomar esta función, que es la gráfica de una función cualquiera, f, no importa a qué ecuación corresponda, y vamos a marcar sobre la gráfica de esta función dos puntos, ¿sí? Como estoy mostrando ahí en pantalla. Vamos a destacar las coordenadas, tanto x como y, de estos dos puntos, y en particular vamos a ahí está. Vamos a asignarle a esta separación que tenemos entre las coordenadas x de estos dos puntos, la vamos a llamar delta x. Y les aviso que yo acá no pude, porque el GeoGebra no me permitió, por lo menos no supe cómo escribir la letra griega delta, pero en realidad delta es esto, es un triangulito así, eso es una letra griega, que es la delta mayúscula. O sea, acá debería decir delta x. Lo puse con palabras porque no me quedó otra. En matemática y también en física, cuando se habla de un delta, de una variable, es una variación, un cambio. Como acá yo estoy pasando desde x0 hasta otra posición sobre el eje x,
esa diferencia que tenemos, ese movimiento, ese desplazamiento que tuvo la variable x, es normal asociarlo a un delta x, ¿sí? Entonces, si yo estoy parado inicialmente en este punto de partida que estoy denominando un x0 cualquiera, y estoy llamando delta x a este desplazamiento, el nombre natural que debería tomar este punto va a ser x0 más delta x, ¿sí? Con lo cual, esa es la nomenclatura que vamos a usar, y nos va a quedar entonces este segundo punto escrito como x0 más delta x. Y sobre el eje Y, voy a tener entonces las imágenes de estos dos puntos sobre el eje X a través de la función, con lo cual tenemos f de x0 y f de x0 más delta x. ¿Bien? Ahora vamos a trazar la recta que pasa por estos dos puntos, que sería esta recta que tenemos ahí. Esta recta claramente no es una recta tangente a la gráfica de la función, porque no cumple con la definición informal de tangente que di hace un ratito. Bueno, esta recta, que no es tangente, porque claramente no roza la gráfica de la función, sino que evidentemente la atraviesa dos veces en particular, bueno, es una recta secante, ¿sí? Cuando una recta atraviesa la gráfica de una función, o atraviesa una curva en general, decimos que esa recta es secante a la curva. Otra vez, secante suena a trigonometría, bueno, en realidad, insisto, se llama así a la función trigonométrica por una idea geométrica que es esta. Secante viene de intersectar, de intersecar, de atravesar, ¿sí? Entonces, esta es una recta secante a la gráfica de la función. Vamos a anotar esto por ahí. Si recordamos ideas de Matemática 1, la pendiente de la recta que pasa por dos puntos, la pendiente de la recta que pasa por dos puntos, se puede construir a través de una formulita que es conocida, que dice que la pendiente de una recta que contiene dos puntos es la diferencia de las ordenadas sobre la diferencia de las abscisas, es decir, esto menos esto, dividido esto menos esto. Con lo cual, en este caso concreto, la pendiente de esta recta secante, por eso pongo m sub rs, va a ser f de x0 más delta x menos f de x0 todo dividido, y cuando hacemos x0 más delta x menos x0, se cancelan los delta x, perdón, los x0 se cancelan, porque estoy restando, esto se va con esto, y me queda solamente delta x. Entonces así construimos un primer concepto, que es este esquema en el que estamos mostrando una recta secante a la gráfica de una función, con las coordenadas de los dos puntos en los que intersecta la recta a la gráfica de la función, y una expresión, que es esta, que representa la pendiente de esa recta secante. Y esta es la primera idea que vamos a trasladar al escrito, digamos, y vamos a volver un cachito entonces al Power. Pendiente entonces de la recta secante, la que corta dos puntos, bueno, la tenemos ahí, ¿no? La expresión que acabamos de deducir, que viene, insisto, ni más ni menos que de la formulita que se usa para construir la pendiente de la recta que pasa por dos puntos. Volvemos entonces ahora a nuestro GeoGebra. Y la idea va a ser la siguiente. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre cuando nosotros a este delta x, a esta separación que tenemos entre estas dos abscisas, la hacemos tender a cero. Es decir, vamos a ver cuáles son las consecuencias de tomar un delta x que tiende a cero. Que tiende a cero es que claramente, ¿no?, que se achica cada vez más. Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, este punto
va a empezar a moverse hacia la izquierda, porque delta x es cada vez más chiquitito. Va a empezar a moverse para allá y va a acercarse al x0 original, inicial. En consecuencia, este punto va a empezar a desplazarse sobre el gráfico de la función y también va a querer acercarse al punto de partida inicial. Y por supuesto, este punto de acá, cuando delta x tiende a 0, se hace cada vez más chiquitito, va a ir desplazándose y se va a ir acercando al f de x0. Ahora vamos a ver estos movimientos en forma animada, digamos. Miren lo que pasa cuando yo muevo cuando yo hago que delta x tiende a 0. Fíjense. Lo que estoy haciendo acá es que delta x tiende a 0. Ven que lo verde es cada vez más chiquitito. Y en consecuencia ocurre todo lo que les dije. Se empiezan a apretar todos estos puntos con el punto inicial. Es más, se empiezan a apretar, apretar, y como delta x tiende a 0, es decir, puede llegar a ser tan chiquitito como uno quisiera, llega un punto en el que se llegan a apretar tanto estos dos puntos, se acercan tanto, que esa recta que era secante porque atravesaba la gráfica de la función en dos puntos, ahora se transformó en una recta tangente, porque esos dos puntos en los que la recta atravesaba el gráfico se pegaron, se fusionaron cuando delta x tendió a 0. Entonces, lo que antes era una recta secante, ahora pasó a ser una recta tangente. Con lo cual, si teníamos una expresión que representaba a la pendiente de la recta secante, podemos inferir que si a esa expresión le aplicamos un límite cuando delta x tiende a 0, porque hacer que una cosa tienda a 0 es ni más ni menos que aplicar un límite, que para eso los vimos, el límite cuando delta x tiende a 0 de esa expresión me va a transformar la pendiente de la recta secante en la pendiente de la recta tangente, porque la recta secante se convierte en recta tangente. Esta es una deducción que, si bien no es difícil de entender, sería entendible que por ahí lo tengan que visualizar más de una vez, pero de ahí vamos a deducir entonces, pasando ya en forma definitiva al Power, el resultado principal de este encuentro. Entonces, si hacemos que delta x se acerque a 0, entonces la recta secante se transforma en recta tangente, que roza en un solo punto, y su pendiente es, si existe, el límite cuando delta x tiende a 0 de esta misma expresión que habíamos construido como pendiente de la recta secante. ¿Sí? Entonces, insisto, cuando delta x tiende a 0, la recta secante se transforma en recta tangente, por lo tanto, la pendiente de la recta secante se transforma en pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Fíjense cómo abajo ahora dice RT. Bueno, a este resultado, en caso de que exista, porque es un límite, y sabemos que un límite no siempre existe, pero en caso de que exista, a este resultado se lo conoce como derivada de la función original f en x0. ¿Sí? Y se lo expresa de esta manera. F' en x0, ese palito se lee prima. Cuando una función tiene ese palito al lado, cuando dice f', está haciendo referencia a la derivada de la función. Y x0 es el punto en el que estamos calculando la derivada, y el resultado de esta derivada, o de este límite, que es lo mismo, en definitiva es un límite, es un número que representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función original a la altura de ese valor de x que llamamos x0. Entonces, para destacar, digamos, lo más importante de esta página, y la fórmula importante que acabamos de deducir, la derivada de una función f en un punto de x0 es el resultado del límite cuando delta x tiende a 0, de la función en x0 más delta x, menos la función en x0, todo dividido delta x. La lectura que se hace de este miembro de la izquierda es derivada de f en x0 o f' en x0, la lectura más rápida, digo,
Y si este límite por algún motivo no existe, entonces decimos que la función no es derivable en ese valor de x igual a x0. Bien, vamos a un ejemplo concreto para tratar de sellar algunas ideas. Vamos a calcular la derivada de la función f de x igual x al cuadrado menos 2x en x igual 3. Es decir, lo que vamos a calcular es f' en 3. ¿Sí? Cuando yo escribo f' en 3, estoy leyendo todo esto, la derivada de f en x igual 3. ¿Sí? Bueno, entonces según la definición que acabamos de dar, esa fórmula que acabamos de deducir, a través del esquema que vimos en GeoGebra, tenemos que la derivada de f en 3 va a ser el límite cuando delta x tiende a 0 de f de 3 más delta x menos f de 3 sobre delta x. Bueno, vamos a calcular las piezas que van dentro de este límite, donde dice f de 3, y bueno, hay que reemplazar a la x por 3. 3 al cuadrado menos 2 por 3, bueno, eso da también 3. Y donde dice f de 3 más delta x, es lo mismo. Hay que especializar a la función en 3 más delta x, con todo lo que ello implica. Inicialmente me queda 3 más delta x todo al cuadrado, menos 2 por 3 más delta x. Voy a trabajar un poquito con esta expresión, voy a eliminar paréntesis para tratar de achicarla un poquito y que quede algo más fácil de manejar. Bueno, haciendo cuadrado de binomio, distributivo y juntando lo que se puede juntar, llegamos a esa expresión en rojo, que es 3 más 4 delta x más delta x cuadrado, que corresponde a f de 3 más delta x. O sea que ahora voy a poner, donde dice acá f de 3, 3. Y donde dice f de 3 más delta x, todo esto que está en rojo. Haciendo esos reemplazos nos va a quedar una expresión que va a ser un límite que tendremos que resolver. Y es lo que sigue. Bueno, hice los cambios que acabo de decir. Por supuesto que estos dos 3 los puedo cancelar. De esa manera obtengo este límite que en el intento inicial de resolverlo por reemplazo directo me devuelve una indeterminación de tipo 0 sobre 0, pero ya todo esto es moneda conocida, así que habrá que hacer factor común, en este caso delta x en el numerador, para así poder simplificar y resolver el límite para llegar al resultado que es 4. O sea que para esta función que tenemos acá, función cuadrática, la derivada de esta función en 3 me dio 4. Bueno, ¿qué significa esto? Vamos, nunca dejemos de lado la interpretación geométrica de las cosas. Que en la gráfica de esta función, o sea, esta función que es una función cuadrática, cuya gráfica va a ser una parábola, obtuvimos recién la derivada de esta función en 3, que me dio 4, lo cual significa que sobre la gráfica de esta función, que es la parábola que se ve en azul, en el punto que está a la altura de x igual 3, que es el puntito que está destacado, tenemos una recta tangente, que es la recta roja, cuya pendiente es 4. El resultado de la derivada en 3 es la pendiente de la recta tangente en ese punto en el que estamos trabajando, que en este caso es x igual 3. Una vez que conocen la pendiente de la recta tangente, si por algún motivo se pidiera, que les va a pasar en la guía, o quisieran calcular la ecuación completa de esta recta, bueno, es fácil. La pendiente ya la tenemos. Así que inmediatamente la vuelco en lugar de la m. Me falta calcular la ordenada del origen, pero vemos que pasa por el punto 3, 3. ¿Sí? Es el valor de x en el que estoy trabajando y el y correspondiente que lo puedo calcular reemplazando en la función original, que eso también me había dado 3. Entonces reemplazo a la x y a la y por 3, y eso me genera una ecuación para despejar b. Así que la ordenada del origen es menos 9, con lo cual la ecuación de la recta tangente es esa que tenemos ahí. Y igual 4 por x menos 9. Muy bien. Función derivada. Si en lugar de derivar en un valor x igual x0 concreto, dejamos a la abscisa como variable,
o sea, no trabajamos en un valor concreto de x, sino en un x genérico variable, vamos a obtener una expresión que es esta. Es la misma definición de función derivada de función en un punto, solamente que ahora ya no es en un x0 concreto, sino que es en un x variable, un x genérico. Y esto se conoce como la definición de función derivada, f' en x. O sea, respecto de lo que estuvimos haciendo recién, la diferencia es que ahora esto es la derivada de f como función de x, como algo que depende de x, no en un valor x0 concreto. Y lo que tenemos entre paréntesis ahora es una variable y no un número. Por eso se habla de función derivada y no derivada en tal punto. El resultado de este límite, insisto, no es un número, es una función que depende de x. Bueno, vamos a ver entonces cómo calcular, usando la definición, la función derivada de una función cualquiera, y vamos a tratar de conectar con lo anterior, viendo un poquito para qué sirve. Ejemplo, vamos a hallar, aplicando la definición, la función derivada para f de x igual 1 sobre x. Bueno, la definición de función derivada que acabo de dar. Calculo las piezas importantes, acá donde dice, por supuesto, f de x, bueno, va a ir 1 sobre x. Y donde dice f de x más delta x, va a ser, bueno, 1 sobre x más delta x, ¿no? Es especializar la función en x más delta x. Haciendo entonces esos cambios, tenemos que entonces la función derivada es el límite cuando delta x tiende a 0 de esa expresión que tenemos ahí, que en el reemplazo inicial me devuelve otra vez la indeterminación típica 0 sobre 0, así que habrá que trabajar un poquitito con esto. Bueno, es un límite medio especial. Hay un ejemplo en la guía de límites de un cálculo de un límite de este estilo, así que, como lo han preguntado, estimo que la mayoría lo pudo hacer sin inconvenientes. Es más, no sé si no es un ejemplo muy parecido a este. Lo que vamos a hacer para sortear esta indeterminación es empezar haciendo como un denominador entre estas dos fracciones, lo cual me devuelve una expresión que es esta que les estoy marcando acá, una vez que hicimos el común denominador y cancelamos un poquito arriba. Y luego, en lugar de dividir por delta x, vamos a multiplicar por su inverso, lo cual me permite simplificar estas dos delta x, que son las que me están provocando justamente la indeterminación. De esa manera, en la expresión resultante, al reemplazar a delta x por 0, porque es el límite que estamos tomando, llegamos al resultado de este límite, que es esta expresión que tenemos acá. Esta es la función derivada correspondiente a esta función de acá. Es una cosa media rara esto, porque es un límite que no dio por resultado un número, cosa que hasta ahora nunca nos pasó. Un límite cuando existía nos daba un número, 2, 3, 5, 0. Bueno, no, este límite dio por resultado una función. Bueno, es así, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo anterior? Mucho. Cuando nosotros resolvemos, calculamos la función derivada de una función dada, eso nos permite poder calcular luego la derivada en cualquier punto simplemente a través de un reemplazo. Del ejemplo de recién, donde para esta función 1 sobre x tenemos la derivada que es menos 1 sobre x al cuadrado. Si yo quisiera calcular, por ejemplo, la pendiente de la recta tangente a la función original en x igual 2, es decir, la derivada de f en 2, no hace falta que plantee el límite cuando delta x tiende a 0 y toda la definición que vimos de derivada en un punto. Tener la función derivada me permite hacer el reemplazo directamente sobre esa función resultante, de la x por 2 en este caso, y así voy a tener el resultado de la derivada especializada en este punto, que es menos un cuarto. Es decir, lo que estamos haciendo es, en lugar de trabajar desde el límite en un valor concreto de x, nosotros con la función derivada lo que hacemos es obtener una expresión que luego, al reemplazar a la x por cualquier valor, me devuelve directamente la derivada en ese punto. Y si yo ahora quisiera para esta misma función
calcular la derivada en 8, reemplazo a las x por 8. Si quisiera calcular la derivada en 3, reemplazo a las x por 3. Cualquier derivada que yo quiera calcular en un punto concreto, cuando tenemos la función derivada, es cuestión de hacer un reemplazo. Por eso, al momento de necesitar quizás calcular varias derivadas de una misma función en distintos valores de x, es mucho mejor tener la función derivada y después hacer varios reemplazos, antes que tener que calcular cada una de esas derivadas en cada uno de esos valores de x en forma individual, porque es mucho más trabajoso porque tiene que hacer un límite para cada una. ¿Sí? Entonces, calcular la función derivada, si bien es quizás un poquitito más trabajoso, porque en vez de tener números, tienen esa x dando vuelta, además de la delta x, que puede llegar a confundir un poco al principio, una vez que terminaron ese trabajo, después, cualquier derivada que quieran calcular en cualquier valor de x es cuestión simplemente de reemplazar. Bueno, ahora por escrito les envío qué es lo que pueden resolver de la guía que voy a subir ahora. Bueno, saludos y nos vemos la semana que viene.